Ha habido tantos prejuicios acerca de la sexualidad humana en general y el prisma con el que se ve la sexualidad humana ha estado tan impregnada de preconcepciones que realmente buena parte de la sexualidad humana se consideraba como una enfermedad, tanto ser heterosexual como ser homosexual. Y me van a decir, pero ¿cómo ser heterosexual era considerado una enfermedad? Empezaron a ver en el caso de las personas homosexuales cómo podían reprimir esa libido o cambiarla para, entre comillas, curar la homosexualidad. Primero eran estas operaciones estilo histerectomías o trasplantes de testículos. Después llegaron las hormonas y empezaron los fármacos. Y luego entonces dijeron, no, todo está en el cerebro. A un heterosexual, ¿será que si le aplican electroshocks lo van a volver homosexual? Claramente no, eso no pasa. Hola, soy Fabio Meneses Guerrero, sobreviviente de las prácticas de conversión, y estamos aquí en un nuevo podcast de En Primera Persona y tenemos una invitada muy especial que es Carolina Giraldo. Carolina, bienvenida. Hola Fabio, muchas gracias. Y muchas gracias por tenerme acá en este podcast tan especial. Para mí como sobreviviente es muy significativo poder hablar contigo por lo que significas para nosotros y nosotras las víctimas y poder que la audiencia pueda entender más por qué queremos prohibir esas mal llamadas terapias de conversión. Pero antes de entrar en el tema, Caro, cuéntanos un poco de ti, de tu vida, de dónde eres, tu Bueno, yo soy infancia, una mujer pereiranísima. pura cepa. Sí, así es. En realidad, una persona bastante introvertida. Es raro que haya terminado en la política. Dirían algunos que en el colegio era como nerd, jugué tenis, iba a torneos nacionales en la adolescencia, que estudié historia y ciencia política. Amo los archivos, amo esos documentos viejos, sé leer esa letra antigua del siglo XVI que se llama procesal encadenada. Soy sobre todo una historiadora y una investigadora. Quisiera que tú como historiadora nos contaras un poco de dónde vienen estas prácticas de conversión. Bueno, voy a hacer como un recorrido bien hacia atrás Vale, para hacer un podcast más que de política de historiadora. genial. Ha habido tantos prejuicios acerca de la sexualidad humana en general y el prisma con el que se ve la sexualidad humana ha estado tan impregnada de preconcepciones que realmente se creía que la única sexualidad sana era esa, la que tenía exclusivos fines procreativos. Hasta el siglo XIX, las relaciones entre personas del mismo sexo se veían como desde el prisma de la religión principalmente. Y entonces, aquí en nuestro territorio colombiano, en el periodo colonial, cuando llegaron los españoles, trajeron también los conceptos sobre el pecado y sobre la sexualidad. Y entre esos conceptos, lo que en ese momento llamaron la sodomía. Y, y a quienes eran sodomitas los perseguían y tenemos los documentos en el Archivo General de la Nación que muestran cómo los castigaban. Si eran indígenas, muchas veces eran con azotes. Tenemos afroesclavizados que como castigo construyeron parte de las murallas de Cartagena. También mandaban a mujeres al exilio, pero también mataron gente aquí por atreverse a tener una relación con una persona de su mismo sexo. Los llevaban a la hoguera como si fueran brujas o como lo que tenemos en la cabeza cuando pensamos en las brujas en el medioevo. Y eso pasó hasta el siglo XIX, hasta pues acá, hasta la independencia. Y luego a finales del siglo XIX empieza una mirada nueva sobre la sexualidad, que es la mirada desde la medicina. Y sobre todo en Europa empiezan a tener unas teorías médicas sobre la sexualidad. Y ahí entonces es cuando surgen tanto el término de heterosexual como el término de homosexual. Y en ambos casos
las dos palabras tenían una connotación de patología. Es decir, que buena parte de la sexualidad humana se consideraba como una enfermedad, tanto ser heterosexual como ser homosexual. Y me van a decir, pero ¿cómo ser heterosexual era considerado una enfermedad? La heterosexualidad era eso, era toda esa líbido o todo ese deseo que pudiera concebirse por fuera del matrimonio. Y así fuera, entre personas de sexos diferentes, era considerada una enfermedad. Y eso muy pocas veces lo decimos, pero es importante tenerlo también en cuenta. Entonces, ¿cómo llegaron los heterosexuales a salirse de esa categoría de patologización y nos quedamos ahí los homosexuales? Entonces, hacia 1915, los sexólogos en ese momento empiezan a decir, un momento, ya no hay necesidad de que la sexualidad esté enmarcada en el matrimonio con fines procreativos para que sea vista como algo que pueda ser saludable, ¿sí? Siempre y cuando sea entre sexos diferentes. Y entonces los heterosexuales, los novios, los que viven en unión libre, en fin, todos esos quedaron por fuera de las enfermedades, por fuera de la patología, somos libres, Se salvaron. se salvaron. Sí, ¿por qué? Porque ya no quisieron cambiarles su libido. Pues los sexólogos, los psicólogos, también empezaron a ver en el caso de las personas homosexuales cómo podían reprimir esa libido o cambiarla. Y lo intentaron de muchas maneras. Lo intentaron desde finales del siglo XIX, con operaciones que hoy diríamos bastante crueles, en donde a los hombres homosexuales les hacían trasplantes de testículos de hombres heterosexuales, incluso Wow. muertos, para que las hormonas de los testículos del varón heterosexual influyera y con eso se creyó que se podía curar la homosexualidad. En el caso de las mujeres, se intentó la histerectomía, se intentó la mutilación del clítoris para reprimir el deseo sexual de La una libido. mujer hacia otra mujer. Esto era lo que pasaba a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Luego, hacia los años 20, 30, vemos como, por ejemplo, en el régimen nazi, fue muy famoso cómo se usaban hormonas para tratar de curar a los homosexuales, a los hombres homosexuales. Y entonces les aplicaban hormonas para tratar de curarlos, entre otras cosas, porque pues parte de lo que pasó en el régimen nazi, además de la persecución a los judíos, también hubo persecución a los homosexuales. En Colombia, ¿qué estaba ocurriendo con respecto al tema? Bueno, en Colombia, en el Código Penal de 1932, por ejemplo, todavía era un delito la homosexualidad. Éramos ¿Sí? criminales. Había una criminalización de la homosexualidad que de hecho duró hasta 1982. Entonces había una criminalización y por supuesto un contexto pues religioso, eh, principalmente católico, que él además lo veía como pecado. Entonces, así como en el periodo colonial se veía estas relaciones entre personas del mismo sexo como un pecado y como un crimen, pues en buena parte del siglo XX en Colombia también. ¿Sí? Esto llega hasta buena parte del siglo XX. Pero además estaba este concepto de la enfermedad. O sea, combo completo, pecadores, criminales y enfermos. Así, tal cual. Primero eran estas operaciones estilo histerectomías o trasplantes de testículos. Después llegaron las hormonas y empezaron los fármacos. Y luego entonces dijeron, no, todo está en el cerebro. Entonces en realidad lo que hay que cambiar no está en los genitales, sino en el cerebro, porque entonces la sexualidad tiene que ver es con el cerebro. Entonces ahí aparecen las lobotomías que le hacían unos huequitos a las personas para tratar de llegar a puntos del cerebro y tratar de eliminar esa libido.
y también los electroshocks, las terapias de lo que se llaman las terapias de aversión. Entonces, ahí es después de la Segunda Guerra Mundial cuando sobre todo aparecen estos dos métodos, todo hecho para curar la homosexualidad, para, entre comillas, curar la homosexualidad. Ocurrió principalmente entre los años 50 y los años 70. Intentaron tanto médicos, psiquiatras, sexólogos, psicólogos, porque además había también psicoterapia. Intentaron tanto que se dieron cuenta que nada funcionaba. Y entonces es cuando empiezan a hacer los estudios de, bueno, comparemos el comportamiento humano de la persona heterosexual y la persona homosexual. ¿Qué tienen de distinto? ¿Dónde está esa diferencia? ¿Será que una es más criminal que la otra? ¿Será que una es más inteligente que la otra? ¿Será que una es mejor persona que la otra? Y se dieron cuenta que no había ninguna diferencia. Y es gracias a que esos nuevos estudios responden esa pregunta y dicen, aquí no hay diferencia de nada. No hay diferencia genética, no hay diferencia en el tamaño del cerebro, no hay diferencia si las dos personas reciben la misma educación, las mismas oportunidades, pues van a poder desarrollar su proyecto de vida de manera feliz. Y por eso se despatologiza la homosexualidad en los años 70. Lo que hoy dice la Organización Mundial de la Salud, lo que hoy dice estas clasificaciones de enfermedades que son el CIE-10, el CIE-11, bueno, lo que dicen es que ninguna orientación sexual es una enfermedad, que ninguna identidad de género es una enfermedad. Y de hecho, en el mundo comunista, en el estalinismo decían que era un vicio capitalista y luego en el mundo capitalista decían que era un vicio comunista y todo el mundo es como tratando de decir esto que no sea conmigo, esto que no sea conmigo. Y bueno, está tanto en el comunismo como en el capitalismo, como en todas partes, porque es que en realidad las personas LGBT estamos en todas partes. Somos ese compañero de trabajo, somos esa persona que puede estar sentada al lado tuyo en el bus. Y no voy a decir que todas somos perfectas, no, pero si hay una persona que termina siendo un ladrón, pues no es porque sea gay, ¿sí? Es más, si hay una persona que termina siendo pedófila, no es porque sea gay. De hecho, hay muchos más pedófilos heterosexuales. Así Y es. se ha comprobado. Entonces, somos comunes y corrientes, seres humanos con familias, provenimos de una familia, conformamos también familias, estamos tan en todas partes que estamos en el Congreso y seguro hemos tenido presidentes gays en Colombia. Seguramente. Con seguridad. Más de 50 años han pasado de despatologizar la homosexualidad. ¿Qué hace que las personas, sabiendo tanta evidencia científica que desmitifica todas estas creencias, continúen insistiendo en tratar a las personas homosexuales, LGBT, como si estuviéramos enfermas? Yo digo que hizo falta una gran campaña que realmente se hiciera para decir no estamos enfermos. Esa campaña, Pedagogía, mucha claro. más pedagogía porque es una cosa de ámbitos médicos, pero es una cosa de comportamiento social general. Y precisamente porque había gente que tenía como esa resistencia a ese cambio, entonces surgen estos grupos, primero en Estados Unidos, pero luego se expanden por el mundo, por América Latina y llegan a Colombia, como Éxodus, que surgen justo después de la despatologización. O sea, se despatologiza por primera vez en el 73 y luego surge Éxodus en el 76. Y Éxodus lo que dice es, nosotros seguimos creyendo que sí se puede curar. ¿Cómo? Usando muchos de los métodos que se habían probado durante finales del siglo XIX y toda esa primera parte del siglo XX. Exodus realizó y promovió estas prácticas de conversión por 37 años. Y en el 2013 su presidente sale a pedir perdón público, a decir perdón porque he hecho daño, perdón porque sé que hemos tenido suicidios porque hemos hecho esto. Casi que dicen, perdimos la batalla
Y en ese perdimos la batalla, en realidad mucha gente perdió su vida. Y entonces cierran Éxodus. Para esto de hablar de Éxodus y otros ministerios similares, hay documentales como Pray Away o La Cruz dentro del Closet. Sí, ese documental de Pray Away es buenísimo, muy recomendado para todo el mundo. Y son tan terribles las prácticas de conversión que se han hecho hasta películas de terror. Hace poquito vi una también en otra plataforma que se llama Them Day y precisamente es en una práctica de conversión que se vuelve una historia de terror, pero también muy recomendada. Sí, es que definitivamente vivir una práctica de conversión es vivir una película de terror en la vida real. Es curioso, al comienzo de Éxodos en Estados Unidos ponía vallas, bueno, la super publicidad, te vamos a convertir en heterosexual, te vamos a hacer un hombre o una mujer como Dios manda. Pues yo fui víctima de un ministerio hijo de Éxodos que Romanos 6, y aquí la audiencia después podrá pues escuchar mi historia justamente con esa idea de curar esas formas tan sutiles, disfrazadas de buenas intenciones, que suenan, por lo menos a mí al principio, me sonaban como razonables, pero no sabía uno en lo que estaba cayendo. Bueno, aquí es importante decir que estas prácticas de conversión, primero, son fraudulentas, porque son fraudulentas, se hacen de manera clandestina. Si fueran absolutamente legítimas, pues tendrían avisos y estarían por todas partes diciendo aquí lo estamos haciendo sin esconderse, con gente que diga aquí estoy yo y esto es lo que yo defiendo y esto es lo que cobro y es absolutamente legítimo, pero no, resulta que no son nada de eso, son clandestinas, son fraudulentas y son engañosas. A las personas no las invitan a una práctica de conversión con una promesa de tortura. Así como a muchas personas que pasan por el delito de trata de personas, no les dicen, es que te vamos a llevar a otro país para violentarte, para quitarte tu pasaporte y vas a terminar en unas cosas espantosas, ¿no? A la gente le pintan Pajaritos. pajaritos. Entonces, normalmente las personas llegan por su voluntad, así como tantas mujeres caen en la trata de personas, entregando su pasaporte ellas mismas y montándose al avión por su voluntad. Y luego es con el tiempo que se van dando cuenta en qué me metí. Por eso no podemos hablar de un consentimiento informado en Claro, ninguno de estos porque no es casos. Es informado que es un realmente. consentimiento desinformado. Y ahí es donde decimos, no, es que ni siquiera si la persona dice que va por su voluntad, es lógico que esto persista, porque la persona puede que originalmente crea que quiere estar ahí, pero después con el tiempo se va a dar cuenta que no le hace bien, que le hace daño. Entonces, por eso es importante identificar esos símbolos tempranos, esas prácticas que son más sutiles. Primero, la falsa promesa. Te vamos a sanar. Queremos restaurarte en tu sexualidad, en tus emociones, ya es un Entonces, signo de alerta. eso es un signo de alerta. Te vamos a curar y vas a ser heterosexual y vas a tener un matrimonio convencional. Pero a medida que pasa el tiempo, después dicen, bueno, así como heterosexual, heterosexual, no, no. No, de pronto lo que vas a hacer es reprimir, disminuir tu, Que no sientas que tanto. no sientas tanto. Y es como, pero también, ¿quién es feliz así, no? ¿Quién es feliz reprimiendo quién es? Segundo, entonces normalmente reciben a las personas con cordialidad. Te hacen sentir en casa, que perteneces a ese lugar. Exactamente, que perteneces a ese lugar. Entonces, tratan de generar un espacio de confianza y tú les entregas tu confianza. Les entregas tanto tu confianza que les cuentas tu vida más íntima, cosas que no le has contado a nadie más probablemente. ¿A quiénes se los cuentas? A personas que ni siquiera son profesionales de la salud mental. Tenga mucho cuidado con eso. Cuando hay personas que quieren tratar de sanar, meterse con la psiquis de otras personas y no son profesionales, ahí también hay una alerta muy grande.
que muchas veces lo que tratan de decir es que esto tiene una causa, Una entonces raíz. una raíz. ¿Cuál es esa raíz de la homosexualidad? Buscando encontrar la causa como la trataron de encontrar desde finales del siglo XIX, esto porque es así como hacemos para curarlo. Tercero, ya puede pasar a la culpa, que generen la culpa en la persona. Y entonces tú estás mal y siéntete mal de ser como eres. Como que hay Y algo malo en ti. hay algo Tienes que malo en ti. corregirlo. Y entonces te meten tan en el ADN que hay algo malo en ti que esto empieza a atormentar. Y muchas veces las personas dicen, ¿cómo hago para librarme de esto? Y les ofrecen más cosas. Entonces te ofrezco una liberación espiritual. Muchas veces estos, entre comillas, exorcismos se hacen incluso usando golpes para supuestamente vomitar el El demonio de la espíritu. homosexualidad. Mm. Luego entonces tenemos prácticas que van más a lo físico y ya entonces pueden incluir estas laceraciones o autolaceraciones, ¿sí? Autolacérate para que esa penitencia te libere de la culpa. También tenemos los testimonios que han sido víctimas de hormonización, es decir, uso de fármacos que no se deben usar para eso y sin embargo se han usado para tratar de curar algo que no es una enfermedad. Cuando, por ejemplo, le dicen a una mujer, es que lo que te pasa es que no has probado hombre, y entonces ve y acuéstate con los hombres. También tenemos los testimonios y han pasado por este sillón personas que han sido víctimas de electroshocks. A un heterosexual, ¿será que si le aplican electroshocks lo van a volver homosexual? Claramente no, eso no pasa. No le trates de imponer a otra persona lo que esa persona no es. Es un asunto básico de respeto. El bien jurídico, como dicen los abogados, o lo que queremos proteger con el proyecto de ley es la identidad sexual de cada persona. Por eso en el proyecto de ley, que es precisamente para sancionar y para prevenir estas prácticas de conversión, se usan tres verbos. Una práctica de conversión es cuando se busca imponer una orientación sexual o una identidad de género, la que sea. Modificar, porque si yo ya tengo clara cuál es mi orientación sexual o mi identidad de género y me la quieren cambiar, entonces eso también entra sancionable dentro del proyecto de ley. Y también reprimir. Este es un proyecto de ley que está destinado a toda la población colombiana para que a cualquier persona que le quieran imponer una identidad de género o una orientación sexual se le proteja. Esas son cuestiones que debe encontrar cada persona en el descubrimiento de su proyecto de vida. Y si va a un psicólogo y si busca un acompañamiento, que el proyecto de ley lo admite y es absolutamente deseable, en muchos casos, que ese acompañamiento sea respetando la dignidad humana, respetando los derechos humanos, sin patologizar ninguna orientación sexual o identidad de género, en donde sea la persona en su autonomía y sin presiones la que pueda definir, finalmente, esto es lo que yo soy. Muchas de estas prácticas están buscando reprimir, pero en esa buscar reprimir se generan muchas secuelas psicológicas para las personas. La gente se empieza a apagar, empiezan a tener depresión, ansiedad y a ser absolutamente tristes. Intentos suicidas también. Intentos suicidas, tenemos registrados casos de suicidio, pues que lo conocemos. Y es increíble que estas prácticas generen esos pensamientos suicidas y que la gente hoy las siga defendiendo, que alguna gente hoy las siga defendiendo. Y por eso es que hay que prohibirlas, porque es que si no, la gente las va a seguir haciendo. Estamos diciendo que esto es un comportamiento delictivo, ocurra donde ocurra. Claro. Y entonces aquí no estamos diciendo es que solo ocurre en iglesias y entonces vamos contra las iglesias, no, para nada. También hemos encontrado que esto ha pasado en IPS, en consultorios psicológicos, en terapia tipo coaching, esto pasa a veces en campamentos o retiros de fines de semana
Y pasa también en estas fundaciones o en estos lugares a donde llevan, a veces van por su voluntad, pero a veces incluso los llevan sedados contra su voluntad y los dejan en fundaciones, y están esos casos de Bucaramanga. Y tanto en los casos de las fundaciones de Bucaramanga como en el caso de las IPS que hemos encontrado, ha habido recursos públicos, y por eso en el proyecto de ley también decimos, no se pueden usar recursos públicos para estas prácticas que son inhumanas y antiéticas. Y en esos casos involucrados menores de edad, ¿no? Si vemos por edades, la mayoría de las víctimas van desde los 14 hasta los 24 años. Son personas muy jóvenes, muchas son menores de edad cuando esto ocurre. Y muchas veces los padres no saben qué pasa detrás de la puerta. A veces los padres, en un contexto con desinformación, terminan llevando a sus hijos a un lugar donde creen que los van a ayudar, Va a los ser dejan peor. allí y en realidad al comienzo no tenían nada de malo y se los devuelven con un daño, con una secuela emocional. Y en el proyecto de ley no se está buscando condenar o castigar a los padres. Sabemos que también son víctimas de todo este contexto social. Lo que queremos es, eso sí, trabajar en prevención y que los padres puedan tener la información adecuada, científica. Si hay un hijo que conversa con sus padres y les dice, papá, mamá, soy gay, o papá, mamá, estoy explorando mi identidad de género, entiendan los padres que allí no hay nada que curar. Por eso en el proyecto de ley decimos, quiérele siempre, porque no hay nada que curar. Es en realidad un mensaje para los padres de familia con quienes hemos fortalecido la relación también para este como nuevo esfuerzo del proyecto de ley, y que nos están apoyando mucho. Bueno, y los sectores políticos, los colegas tuyos, ¿cómo ves la movida frente al tema? Bueno, esta es la tercera vez que presentamos este proyecto de ley. La primera vez la presenta Mauricio Toro en el Congreso anterior, luego lo presenté yo y llegamos al segundo debate, pasó segundo debate y por tiempos murió antes de su primer debate en el Senado. Tuvimos de hecho el respaldo de gente de todos los partidos políticos, de absolutamente todos, porque esto no es un asunto de un partido o partidista, es un asunto de sociedad realmente, y esperamos que en este nuevo envión del proyecto de ley nos acompañen y nos acompañen muchos más también. 18 países, unos 18 países que tienen leyes para prohibir estas prácticas de conversión en todos los continentes. Entonces, le toca a Colombia. Claro que sí. Imagínate si ya, por ejemplo, el rey de Inglaterra, en su discurso inaugural ante el nuevo parlamento hace poco, dijo que una de las misiones que le encomendaba al parlamento era precisamente terminar con estas prácticas de conversión. Si ya el Papa le está diciendo a sus obispos, por favor, paremos esto, ¿cómo no va a ser capaz el Congreso de Colombia? Pero además estoy convencida que esta vez sí es porque, como murió el proyecto de ley a mitad de año, muchos sobrevivientes precisamente han querido hablar ahora, porque se dieron cuenta de la gente no está creyendo que esto pase en Colombia, y esto sí pasa, y pasa mucho más de lo que se imaginan. Es que le pasa a una de cada 5 personas LGBT en el país, y esto hay por lo menos 2 encuestas que se han hecho que mencionan esta misma cifra, y esto es un montón de gente. Claro, es que uno que lo vivió y sabe el dolor y las secuelas que quedan muchas veces por mucho tiempo o que aún no logra uno superarlas, no quiere que otras personas lo vivan. Es como el que es engañado con un producto y sabe que otro lo va a comprar, pues lo obvio es que le diga, no compré eso que yo lo compré y me salió chiviado. ¿Por qué es importante este proyecto para Colombia en materia de derechos? Porque finalmente tiene que ver con las personas LGBT, con las víctimas de estas prácticas, pero al final creo que de fondo también es un tema de derechos más amplios. Es que imagínense que les quisieran cambiar algo tan propio como el color de la piel. Imagínense que les quisieran cambiar la mano con la que deben o no deben escribir.
Y sería terrible que hoy existieran fundaciones a donde llevaran a la gente afro para volverla blanca, porque supuestamente es mejor ser blanco que negro. Y sería terrible que hoy todavía pasara como pasó en el pasado, que a la gente zurda La obligaran a la obligaran escribir a con la mano escribir derecha. con la mano derecha y que esa fuera un proceso de enseñanza, supuestamente. Esto se trata de respeto a la diversidad humana. No le trates de imponer a otra persona lo que esa persona no es. Es un asunto básico de respeto. Me parece que también hay una deuda histórica por parte del Congreso. El Congreso nunca ha legislado para las personas LGBT y es necesario romper ese techo de cristal y decir que también desde lo legislativo las personas LGBT están incluidas en nuestro país. Eso me parece que sería un mensaje muy potente. ¿Cómo es ese manejo con el sector religioso que ha usado, por ejemplo, el tema de la libertad de cultos para decir ustedes lo que quieren es atentar con nuestra fe y libertad de expresarla? Bueno, sobre eso dos cosas. Hay una parte del sector religioso que tiene miedo con este proyecto de ley porque todavía están haciendo estas prácticas de conversión. Y lo tenemos absolutamente claro. Y lo que les estamos diciendo hoy es, escuchen a los sobrevivientes, dense cuenta del daño que esto está generando. De pronto ustedes por sus preconceptos, por sus convicciones, no se están dando cuenta del daño que está generando, pero aquí hay un daño enorme y ese daño tiene que parar. Luego, también hay parte del sector religioso que nos está apoyando y que lo que dicen es, Dios es amor, y así como en la Biblia se decían tantas cosas que hoy suenan anacrónicas respecto a las mujeres, por ejemplo, así como no se usa la Biblia para decir apedreemos a la mujer infiel, así como ya no se usa la Biblia para decir los descendientes de Cam están destinados a ser esclavizados. Así es. Y lo mismo debería pasar con, bueno, las personas LGBT. En realidad, con quienes hemos compartido, que saben mucho del mundo de la teología, incluso nos han hablado de interpretaciones de la Biblia, donde no se condena, desde lo bíblico, no se condena la homosexualidad. Y lo que dicen es, un momento, primero la dignidad humana. Y ahí también hay un encuentro con varios sectores religiosos que están apoyando el proyecto de ley. Iglesias como la metodista, que ha hecho un apoyo muy fuerte al proyecto de ley, o de sectores episcopales, incluso líderes judíos, musulmanes, taoístas, es decir, de Distintas diferentes religiones. religiones, todos colombianos, todos ciudadanos colombianos, en donde saben que compartimos el mismo espacio, el mismo país, que tenemos los mismos derechos, que viven también unas discriminaciones relacionadas con ser religiones distintas de la principal en Claro. Colombia, y que por eso dicen, claro, es que aquí, así como nosotros hemos recibido discriminación, pues entendemos que estas prácticas denigrantes tienen que parar en Colombia. Una de las mentiras que se usaba contra el proyecto, o más bien una de las estrategias, es tomar el tema de las infancias. Porque claro, cuando hablamos de la infancia, pues nadie quiere que se involucren con los niños y niñas. Entonces han repetido mucho el tema de que quieren volver trans a los niños, que los quieren hormonizar. ¿Cómo combatimos esas mentiras y esa desinformación? Pues que no tienen que finalmente nada que ver con este proyecto. Sí, primero decir absolutamente claro eso, o sea, este proyecto de ley no tiene nada que ver, no regula nada relacionado con las terapias de afirmación de género o el cambio de sexo. Primero, eso que quede absolutamente claro. Segundo, si alguien quisiera obligar a un niño, por ejemplo, a ser trans, entonces este proyecto de ley lo protegería,
porque el proyecto de ley incluye todas las orientaciones sexuales y todas las identidades de género. El bien jurídico, como dicen los abogados, o lo que queremos proteger con el proyecto de ley es la identidad sexual de cada persona. Y puede ser esa identidad sexual la que sea. Entonces, a nadie lo deben obligar o le deben imponer ser trans. Y a nadie le deben imponer ser cisgénero. Esas son cuestiones que debe encontrar cada persona en el descubrimiento de su proyecto de vida. Entonces, ¿cuáles son los retos y cómo podemos sumarnos a este proyecto? ¿Cómo podemos llamar también a que la gente se movilice y se involucre para lograr que se prohíban estas prácticas de conversión? Bueno, se puede ayudar de muchas maneras. Primero tenemos una página web, o el proyecto de ley tiene una página web que es nadaquecurar.co. Allí encuentran toda la información del proyecto de ley, encuentran el texto, encuentran los videos, encuentran el ABC, que es como una cartilla con información sobre el proyecto de ley, y también una firmatón. Entonces pueden ayudar firmando y además nos pueden escribir si se quieren vincular de alguna manera, si quieren contar su historia, si quieren ir a las audiencias públicas que se hacen en el Congreso de la República. Es muy importante, pero sobre todo contarles a sus amigos y a sus familiares que esto todavía pasa en Colombia, las secuelas que esto genera, cómo esto de verdad produce la ansiedad, la depresión, la ideación suicida e incluso el suicidio, y cómo es importante que no solamente para las personas LGBT, sino para la sociedad colombiana, promovamos un valor que es el valor de la diversidad humana en general, no Todos los solamente ámbitos. en todos los ámbitos, no solamente la diversidad sexual, sino el valor de reconocer la diferencia y aprender a convivir unos y otros en medio de las diferencias sin hacernos daño. Caro, muchas gracias por esta entrevista. Fue una lección de historia, pero a diferencia de las que uno escucha a veces en la academia, esta tenía mucho del corazón y espero que la audiencia también sienta eso que viví yo al entrevistarte. A ti muchas gracias, Fabio, y de verdad un honor haber pasado por este sofá. Gracias. Y a ustedes los esperamos en nuestro próximo podcast de En Primera Persona.